Hola, ¿qué tal mis queridos robots? Me han estado preguntando mucho acerca del tema de las caretas, protectores, cómo funcionan, qué sirve, qué no, y el día de hoy quiero aprovechar para aclarar todas las dudas de lo que me han estado preguntando al respecto. Entonces comenzamos. Lo primero que tenemos que entender es cómo se transmite el virus y qué es lo que intentamos evitar usando este equipo de protección, ¿ok? Entonces, la Organización Mundial de la Salud no está muy segura. Hay papers contradictorios y un montón de información de fuentes oficiales donde nos dicen si el virus se contagia a través del aire o no. ¿Qué es esto? Que tú salgas y respirando te puedas contagiar de esto. Si el virus no se contagia a través del aire, el uso de cubrebocas en realidad no tendría mucho sentido para evitar el contagio, porque pues de todas maneras no te vas a contagiar respirando. Entonces esa es una. La segunda es cómo el virus se contagia a través de las personas. Cuando una persona estornuda, cuando una persona tose, lanza pequeñas partículas que médicamente se les conocen como flush, que es pues esa secreción que estás expulsando al toser o estornudar. Esa secreción se distribuye de dos maneras. Una es pues que al estornudar lo más pesado, las gotas más aglutinadas, por así decirlo, caen. Y por esto es el tema de la Susana distancia, que es que sea una distancia en la que este flush no te caiga encima directamente, o por lo menos que por la curva de cómo sale y cae, como cualquier cosa que se lanza, que no te caiga cerca de una mucosidad y que no te contagie directamente. Pero hay otro componente de cuando alguien tose o estornuda, que es eso que se aerosoliza, quiere decir que se vuelve aerosol, que se mezcla con el aire y que se queda flotando por ahí. Esa es la parte que si sí se contagiara el virus de esa manera, necesitaríamos usar un filtro de aire que evitara que nosotros al respirar tomemos ese aire aerosolizado que está mezclado con contaminación de la secreción de alguna persona infectada por coronavirus y que entonces nos podamos contagiar. Dicho esto, son las formas en las que nos podemos contagiar. Entonces, para empezar, una persona infectada que tose o estornuda, que expulsa esta secreción con virus, se aerosoliza y cae en superficies, o te cae directamente en una mucosidad, entiéndase ojos, nariz, boca, por ejemplo, o que no se sabe y en realidad se cree que no, respiras el virus en aire aerosolizado y te contagias. Y finalmente, esas secreciones caen en alguna superficie y tú tocas esa superficie y después te tocas ojos, nariz, boca, por ejemplo, puedes contagiarte también. ¿Esto por qué? Porque el virus que es expulsado a través de estas secreciones en este flush tiene una membrana lipídica que le permite sobrevivir fuera de un cuerpo en realidad por bastante tiempo. Según la superficie, hay superficies, por ejemplo, en la que puede sobrevivir 2 semanas el virus afuera del cuerpo. Entonces tú llegas inocentemente, tocas la superficie y después por arco reflejo, así ni te das cuenta, te tocas ojos, nariz, boca, algo te dio comezón y listo, ahí es donde te puedes contagiar. Entonces son las cosas que tenemos que prevenir, por eso el tema de la distancia para que no nos caiga directamente, y el tema de estarnos lavando las manos constantemente antes de tocarnos ojos, nariz, boca para prevenir el contagio. Y finalmente sería el tema de si se contagiara a través del aire, que se cree que no por el ratio de contagio, que es más probable que esté pasando por todo lo demás, pero si se contagiara a través del aire, pues esto sería muy complicado de combatir porque el virus es de por sí ya bastante contagioso. Y entonces son las formas en las que la ciencia está intentando entender esta enfermedad, que es nueva, que nos ha sorprendido muchas veces, que se han dicho muchas cosas sobre la misma, como que solamente se estaban muriendo personas mayores que eran afectadas por esta enfermedad, y resulta ser que no. En México, de hecho, hasta ahora la mayor cantidad de personas que han muerto hasta nuestro conocimiento, cuando hacemos este video de las cifras que nos han compartido los médicos, neumólogos, etcétera, con los que trabajamos, es que la gran mayoría de muertes están en el rango de edad de 35 a 45 años. Entonces la enfermedad nos sigue enseñando mucho, los pacientes cambian día con día su situación y pues bueno, lo que nos queda es protegernos. Pues dicho esto, nos lleva al punto central de este video, que es hablar del equipo de protección y cómo podemos protegernos del contagio dado todo esto, ¿no? Como habíamos dicho, no estamos seguros de que nos podamos contagiar
contagiar a través del aire. Hay mucha evidencia que apunta a que no. De hecho, muchos de los casos se cree que es más fácil que se hayan contagiado directamente por flush directo o por tocar flush y después tocarse mucosidades, pero si se contagiase a través del aire, pues sí estamos en un dilema, ¿no? Porque la enfermedad sería mucho más difícil de combatir de lo que lo hacemos ahora. Lo que nos lleva a las protecciones y cómo sería si se contagiara a través del aire. Lo que muchas personas están usando son los clásicos cubrebocas, ¿no? Hay de diferentes presentaciones, que si es la mascarilla quirúrgica, que si es de tela, que si la tela deja pasar agua o no, que si es plisado, que si no, que si son de tela, que si no, que si son plisados, que un montón de variables con el tema de los cubrebocas, que si es una mascarilla quirúrgica. Y bueno, respecto a ese tema, el punto de un cubrebocas, o para lo que puede ayudar un cubrebocas, en realidad es para que no contagies a otras personas. No es para no contagiarte tú, es para no contagiar a otros. Y aquí hay que ser muy empáticos, porque es muy importante que controlemos el número de personas contagiadas. Hay personas que hasta les hace gracia, ¿no? Ha habido temas en redes sociales con youtubers que han salido diagnosticados enfermos a la calle como si nada y no entienden que si están enfermos y contagian a otros, entre más personas contagien, si se llegan a poner graves, van a estar compitiendo con más personas por poder tener acceso a conectarse a un ventilador mecánico y poder librarla de esto que está pasando. Entonces es importante no contagiar a otros, hay que pensar en los demás y también es un tema de supervivencia hasta de la misma persona que anda contagiando, ¿no? Entonces, si tienes cualquier sospecha y aún podría ser asintomático, lo mejor es que todo el mundo use un cubrebocas de cualquier tipo. ¿Para qué? Para evitar, como decíamos, que al toser, estornudar, que esto salga disparado hacia otras personas y los contagien. Lo ideal es prevenir aerosolización y prevenir lanzar la mayor parte posible de este flush a otras personas. Para eso es para lo que sirven los cubrebocas convencionales, ¿no? Sea del que sea el que puedas tener acceso, ¿no? De telita, de estos que están haciendo, pero miren, es increíble cómo se alcanzan a ver los orificios con tantita luz de cómo se puede atravesar hasta el otro lado simplemente con ponerlo de contraluz. A eso, y me encanta que lo hayamos podido explicar con esto, a eso se le llama el tamaño de poro. Todos los materiales en este planeta tienen una cierta porosidad, por así llamarla. Si nos vamos a entender un material a nivel incluso molecular, son cosas que en muchos materiales el poro lo puedes ver simplemente con un microscopio. Es que tienes moléculas unidas una con otra en un montón de repeticiones hasta que tienes un material. Por ejemplo, los metales tienen una estructura cristalina, que son estas moléculas unidas una con la otra, y por eso tienen ciertos comportamientos. Entonces, se denomina o no un material como poroso según el diámetro de esos poros, o sea, qué tan amplio es el agujero. Entonces decimos que el material es poroso. En materiales continuos, pues literalmente se reduce a la estructura microscópica del material. En materiales que están cocidos como este, pues es muy fácil de verlo porque literalmente a simple vista, sin necesidad de un microscopio, puedes ver el tamaño del poro. Entonces, eso nos sirve para entender que un cubrebocas así de abierto, pues probablemente no va a cumplir también su función de evitar que contagiemos a otros a través de aerolización o flush o de estos fluidos que salen de nuestro cuerpo cuando tosemos o estornudamos. Entonces lo mejor es intentar usar un cubrebocas que sepamos que sí está cubriendo eso. Lo siguiente, no tengo uno aquí, pero tengo esta clase de ejemplos de respiradores que están pensados para cubrirnos de toda clase de partículas para diferentes industrias. Pero esto de nuevo tiene una cierta porosidad. Aquí tiene un filtro de matriz de algodón que también podemos entender cómo es su poro. Algunos tienen más, menos filtros, y lo que hacen es que están certificados para cubrir hasta un cierto grado de poro. Lo que dicen es, este filtro, por ejemplo, con un N95, filtra hasta el 97.3% de las partículas, no recuerdo bien el dato, pero me parece que está muy cerca de ese valor, que tienen un tamaño de poro de hasta 5 micrones. Hay filtros como el N95 que te garantizan que hasta esta cantidad
cantidad de micrones detienen este porcentaje de partículas de ese tamaño. Un micrón es cuando divides un milímetro en partes iguales, así como si dividieras un centímetro para hacer milímetros, cuando divides un milímetro en partes iguales hasta que tienes un micrón. Entonces, estas siguen siendo partículas pues bastante grandes. Si se dan cuenta, si ven en una regla un milímetro y a ojo intentaran partirlo en varias partes iguales, pues en realidad todavía es algo que podrían estar viendo, ¿no? Entonces es comprensible por el tamaño de los poros que son visibles aquí, que también podemos ver a simple vista. Otra cosa respecto a esto, y algunas máscaras que ganaron bastante popularidad, eran como estas que hicieron unos chilenos, que se imprimían en 3D planas, que después se metían en agua caliente y les dabas más o menos la forma de tu cara, y que tenían este agujero donde tiene un disco, donde tú ponías a través de ese disco un filtro de matriz de algodón, que recomendaban, por ejemplo, estas almohadillas de uso desmaquillante, que cerrabas el filtro y que te colocabas esto para poder tener un filtrado del aire. Pero pues noten una diferencia, por ejemplo, con esta mascarilla de ferretería, que es este material flexible, y entonces lo que pasa es que cuando tú te la colocabas, esto debería de ajustarse bien a tu cara y de estar haciendo presión contra ella, y con esto prevenir que tú, al inspirar el aire, tú lo que estás haciendo al inspirar es, por así decirlo, jalar el aire, ¿no? Estás creando una presión más baja en ese punto porque estás inspirando. Entonces, cuando inspiramos, al estar consumiendo este aire intenta entrar por el camino de menor resistencia. Si acá tienes un filtro y acá no, simplemente tienes un agujero, pues es más fácil que el aire entre por ese agujero que a través del filtro. Entonces, de cualquier manera, estás inhalando aire sin filtrar, que si hubiera virus aerosolizado en ese aire que estás respirando y te pudieras contagiar así, pues de todas maneras lo estás inhalando. Así que no tendría ningún sentido. Entonces, en mi opinión, estas mascarillas no sirven de mucho, si acaso, como decíamos, para que no contagiemos a otras personas, pero pues hay alternativas más económicas que las impresas en 3D para ese resultado. En nuestra parte de servicio de fabricación 3D me han comentado los chicos que trabajan ahí que les están escribe y escribe diciéndoles, mandándoles el archivo y diciendo, ¿pueden fabricar mi prototipo así? Y le mandan el archivo, ¿no? Y les comentan, ya vimos de qué se trata porque ya lo hemos platicado acá, no se las recomendamos fabricar si las van a usar, o sea, si es un prototipo, pues vaya, pero si las van a usar no se las recomendamos porque en realidad no sirven de nada, y las personas a las que se les ha dicho eso hasta se habían enojado, ¿no? Así como de, bueno, yo estoy buscando quién me imprime en 3D, ¿me vas a fabricar mi archivo o no, no? Y pues, ¿qué se le va a hacer? Yo sigo intentando a través de estos videos, etcétera, como de explicar qué es lo que puede tener sentido y funcionar y qué no, ¿no? Y en mi opinión, estas mascarillas, y la verdad es que en la de muchos expertos ya hay incluso estudios metodológicos sobre la porosidad de estas mascarillas que dicen que no funcionan. Yo estoy bastante de acuerdo en que no funcionan, y muchos decían, bueno, es que ese artículo o esta información viene de la Asociación de Fabricantes de Equipo Médico, y claro que a ellos no les conviene que las personas estén imprimiendo su propio equipo, resistencia, etc. Pues bueno, ahora se los está diciendo alguien que podría fabricar esto, alguien que imprime en 3D. Y les digo, no sirve, no es que sea un tema comercial de estas empresas que quieren defenderse, realmente es que no sirve. Hay mejores opciones para cubrirse si es lo que están buscando de medios filtrantes, como por ejemplo unas de estas mascarillas que sí tienen un medio filtrante, como por ejemplo la N95, pero de nuevo nos vamos al tema de la porosidad, y este virus es muy pequeño en comparación con el tamaño de los poros, entonces en realidad tal vez puedas filtrar algo, pero no puedes garantizar filtrar todo. Entonces, si realmente se pudiera uno contagiar a través del aire, no es como que estos filtros puedan servir. Hubo algunas otras opciones en 3D un poco más serias, como esta que desarrolló una empresa china, que tú ponías el medio filtrante en la parte de acá atrás, colocabas una trampilla que detenía el medio filtrante, y una vez colocada esa trampilla te la colocabas. El tema es que esto sigue siendo rígido,
que aún si no lo fuera podría tener porosidad y que es más fácil de nuevo que el aire entre por los lados porque quedan agujeros descubiertos que por el medio filtrante. Y usar una matriz de algodón como un pad desmaquillante que puedes comprar en la farmacia, aunque curiosamente es prácticamente el mismo material que usan muchos filtros hoy día, pues en realidad no es lo mejor y específicamente para coronavirus por el tamaño del mismo, pues no necesariamente nos va a ayudar a resolver el tema. Entonces tenemos eso y me voy a la siguiente parte, que es las mascarillas médicas. Lo interesante de estas mascarillas es que estas sí están pensadas para prevenir que tú te contagies a través del flush. ¿Cómo son estas mascarillas? Nosotros hicimos este archivo, lo compartimos de forma completamente gratuita en nextlab.mx/COVID, donde el punto de esto es que sea algo fácil, rápido de imprimir, que pueda ser replicado para ser donado a médicos que están necesitando mucho equipo de protección en todos lados. Y estamos seguros de que ese equipo de protección falta porque está faltando en todo el mundo, porque no estábamos preparados para una pandemia como la que estamos enfrentando. Esto no es normal y nunca se había necesitado tanto equipo médico en el mundo. Entonces nosotros hicimos este archivo, que es una careta que lo que intenta hacer es prevenir el flush. ¿Cómo? Se toma una de estas placas de sinolita, que sinolita es el nombre químico, por así decirlo, que se le da a las láminas de acetato de retroproyección que están hechas de este material. Hay diferentes materiales, este es sinolita, hay materiales como PET o acrílico, etcétera, que generalmente, digo no todos, pero generalmente se hacen con materiales reciclados y por cómo es el proceso de reciclaje pueden tener una mayor porosidad, un mayor diámetro de poro del que podría tener ese material per se, por lo que nosotros recomendamos este material sinolita. Hay un artículo de la Universidad Autónoma de México con la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Ciencias Nucleares donde se ponen a estudiar la porosidad de estas láminas porque se usan como medio filtrante en un montón de cosas en ciencia y vemos que el tamaño de poro está cerca de los 2 micrones, lo que es mejor que muchos de los mejores cubrebocas del mundo. Entonces esto es un material que se considera o que podríamos considerar no poroso. Como digo, todo tiene porosidad, pero entre más chico sea el diámetro del poro, podemos decir que un material es menos poroso que otro, ¿no? Si vemos una esponja, pues ya desde ahí sabemos que eso es un material súper poroso, podemos ver los poros a simple vista. Este material es no poroso. Entonces la idea de esta mica es que simplemente se coloca, como les mostré, en esta suspensión impresa en 3D, que se imprime en un material llamado ABS, que es el mismo material del que se hacen las piezas de Lego, que es un material que podrías esterilizar en autoclave a 90 grados, que podrías hacer muchas cosas con él, lo que te permite reusarlo. Entonces ya simplemente nos colocamos la careta y ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta careta? Que si alguien nos tose o estornuda, pues que ese flush se quede en la careta y que no nos llegue directamente para que no nos enfermemos. También que si tocamos una superficie infectada y que después por arco reflejo, sin darnos cuenta, se nos olvida lo que sea, nos queremos tocar ojos, nariz o boca, pues que esto nos avise que lo estamos intentando. Y ahora sí que es como el cono de la vergüenza que se le pone a los gatitos, ¿no? Para que no se rasquen. Es lo mismo, a veces se nos olvida, a veces el instinto nos hace querernos rascar y eso en este caso nos puede llevar a contagiarnos. Entonces es muy severo y por eso es que nosotros paramédicos diseñamos esta suspensión que se le coloca esta mica de sinolita y que gracias a esto pues las hemos estado pudiendo ir a regalar a diversos hospitales para que los médicos tengan una capa adicional de protección al equipo que ya tienen, para que puedan estar más tranquilos pues salvándonos a todos, ¿no? Hemos visto que en México ha habido discriminación contra los médicos y es algo que yo no me esperaba. O sea, ¿cómo podríamos estar molestos con las personas que nos están cuidando? Hubo un día que fui a muchos hospitales, hubo un día que fui a 8 hospitales a repartir estas caretas entre los médicos que las necesitaban. Pues yo iba con equipo de protección, iba con mi careta, pero aún así vas con miedo, ¿no? Porque pues no sabemos mucho de la enfermedad, etcétera.
pues en lugar de poderme quedar en casa, ese día tuve que salir a entregar estos dispositivos porque es esencial, ¿no? Porque los médicos que nos están cuidando tienen que estar bien. Y me di cuenta de que si yo tenía todo ese miedo nomás por ir a entregar unas caretas, imagínense con qué miedo se levantan todos los días estos médicos jóvenes que van a intubar pacientes, a tener contacto directo con las secreciones de los pacientes, a estar más en riesgo que nadie, pero que van y lo hacen porque ellos saben que tienen la responsabilidad de cuidarnos. Para mí esas personas son héroes y nosotros lo que tenemos que estar viendo es cómo los cuidamos, cómo los apoyamos y no cómo los discriminamos. Es algo terrible. Entonces, pues bueno, por eso hicimos este modelo de careta. Hemos visto otras caretas que se han hecho de una forma un poco más rudimentaria. Mi actitud es que pues todo ayuda, ¿no? Y que todo lo que se pueda hacer, ahorita los médicos están muy desprotegidos por esta escasez global de dispositivos médicos, porque la cadena de producción no está pensado para hacer tanto dispositivo, no es normal que se necesiten tantos, esto es algo sin precedentes. Entonces hace sentido que les falten equipo de protección a los médicos. El tema es que hay algunas caretas que tienen, por ejemplo, esponjas, resortes, textiles, ligas, que pues los hacen desechables porque no es algo que puedas esterilizar, limpiar, que se puede convertir en una fuente de contagio. Imagínense, yo mismo estoy usando una careta que tiene una esponja aquí, que hay que tocar esa esponja que puede infectarse, y yo mismo me estoy llevando esa esponja que no puedo esterilizar al lado de mis mucosidades o a tocar mis mucosidades accidentalmente. Las estoy tocando cuando creo que debo estar limpio y protegido, y entonces eso puede causar problemas y puede, más que ayudar, perjudicar. Entonces yo recomendaría que revisen qué tipo de careta están usando, que se pueda esterilizar, que se pueda lavar. También es muy importante, de nada sirva que se pueda esterilizar o lavar si no se lava. Entonces es importante que se pueda lavar bien, por el tema de las porosidades, etcétera. Es mejor que sí se esterilice con autoclave cada cierto tiempo. Si se puede unas 4 veces al día por lo menos está muy bien, si no con una vez al día. Igual la mica que se pueda lavar con agua y con jabón, que haga mucha espuma, porque el jabón deshace la membrana lipídica que mantiene al virus con vida fuera de un cuerpo. Entonces es la forma que tenemos de protegernos del contagio. Pues bueno, robots, esta fue la explicación respecto a caretas, cubrebocas y cómo nos estamos contagiando de coronavirus. Cualquier duda que tengan, déjenmela aquí abajo en los comentarios, o pueden compartirlas a través de los inbox de nuestras páginas en Facebook, Twitter o Instagram. Estoy en las redes como @elhombrerobot y vamos a estar intentando responder todas sus dudas. También, si quieren apoyarnos a fabricar este equipo de protección para regalar para los médicos, únanse a la iniciativa Robots contra el Virus, que lo que estamos haciendo es juntar a voluntarios y aparte de todas las donaciones que estamos haciendo nosotros para podérselas entregar a los médicos que las necesitan. Creo que es muy importante. Si alguien tiene una impresora 3D o conocen a alguien con una, compártanle este video para que pueda apoyarnos, ayudar a esos héroes que nos están cuidando. Síganos para ver todas las actualizaciones sobre el ventilador mecánico que estamos construyendo, que esperamos podamos avanzar al punto de que cumpla todas las normas regulatorias para que sí pueda salir allá afuera a salvar vidas. Entonces estamos desarrollando, estamos trabajando, pues pueden seguir todo lo que estamos haciendo en las redes, @elhombrerobot. Nos estamos viendo.